Hoy os voy a enseñar a preparar un frosting de yogur suave, cremoso y con un sabor delicioso que recuerda muchísimo a esos helados de yogur de máquina que encontramos en la calle, con ese toque fresco y ligeramente ácido que los hace tan especiales. Es una crema ideal para rellenar pasteles porque queda muy cremosa y agradable al paladar. Combina especialmente bien con fruta y al ser tan cremosa, el resultado es delicioso. Además, os enseñaré cómo rellenar correctamente con esta crema y con fruta para que el corte quede precioso. Y eso no es todo. También es ideal para cubrir pasteles, ya que tiene una textura bastante firme para tratarse de un frosting de yogur. Es perfecta si queréis un relleno o cobertura diferente, fresco y nada empalagoso. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta. Empiezo preparando la crema. En un bol de acero o de cristal añado 500 gramos de crema fresca con un 30% de materia grasa bien fría. Yo utilizo crema fresca porque aporta mucha estabilidad y una textura muy cremosa, ideal tanto para rellenar como para cubrir pasteles. También quiero deciros que esta receta se puede hacer con yogur griego bien espeso y con alto contenido en grasa. En ese caso, la crema tendrá un sabor más marcado a yogur, muy fresco y delicioso, pero quedará un poquito menos firme, por lo que es más recomendable, sobre todo para rellenos. Si además de rellenar queréis cubrir o decorar, la crema fresca os dará ese extra de estabilidad. A continuación, incorporo una tarrina de 250 gramos de queso mascarpone y una tarrina de 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia, todo recién sacado de la nevera para que la mezcla se mantenga bien fría. Agrego una taza de azúcar glass que equivale aproximadamente a 120 gramos y aromatizo con un poquito de esencia de vainilla. Si lo prefieres, puedes usar un sobre de azúcar vainillado. Con una batidora manual eléctrica, empiezo a batir todos los ingredientes. Bato durante unos 4 a 5 minutos hasta que la crema empieza a espesar. Verás cómo se vuelve firme, muy aireada y con una textura perfecta, tanto para rellenar como para decorar pasteles. Por eso siempre recomiendo usar boles de acero o de cristal, ya que mantienen mejor el frío y nos ayudan a conseguir esa consistencia tan bonita que buscamos en repostería. Sabemos que la crema está lista cuando al pasar la batidora se forman olas bien marcadas. Esa es la textura perfecta. Para comprobarlo, levanto la espátula y la crema se mantiene firme, no cae ni se mueve. Además, es una crema muy estable. Puedes batir con tranquilidad porque no se corta fácilmente. Como hago siempre en mis tutoriales, voy a mostraros la textura utilizando una boquilla 1M de Wilton. Paso la crema a una manga pastelera y hago unas rosetas en vasos transparentes para que se aprecie bien lo firme y cremosa que queda. Y no os vayáis todavía porque también os enseñaré cómo utilizar esta crema en un pastel y cómo hacer bien el relleno para que quede espectacular a la vista. Ahora pasamos al montaje del pastel. Tengo 2 bizcochos que me han sobrado de otras recetas. Coloco el primero en la base y lo mojo bien con almíbar, que preparo hirviendo una taza de agua con 2 tazas de azúcar y dejándolo enfriar completamente. Primero extendemos una capa no muy gruesa de crema y después con la boquilla 1M de Wilton hago un cordón de crema alrededor creando una pequeña barrera para que el relleno no se salga y el corte quede bonito y limpio. En el centro coloco fruta tropical que he hervido previamente con media taza de agua y media taza de azúcar. Pero podéis utilizar cualquier fruta que os guste preparada de esta manera. El yogur combina muy bien con casi todo,
Podéis usar fresas, frutos rojos, mango, melocotón o la fruta que tengáis en casa. Incluso podéis añadir chocolate, galletas crujientes, crema de avellanas, trocitos de Kinder Bueno o lo que más os guste. La fruta la cocino a fuego medio, con tapa, hasta que queda blandita pero sin deshacerse. Queda deliciosa así. Sobre la fruta añado un poquito más de crema y coloco el segundo bizcocho encima. Lo vuelvo a mojar con almíbar y ya paso a cubrir todo el pastel de manera sencilla. El almíbar hace toda la diferencia en los pasteles. Desde que empecé a usarlo, mis bizcochos quedaron mucho más jugosos y suaves. Sin él, el bizcocho se seca y termina absorbiendo gran parte de la crema, dejando el pastel menos sabroso. Por eso siempre merece la pena mojarlo bien antes de rellenarlo. Después, con la boquilla 1M, hago una decoración simple y termino colocando más fruta tropical por encima. Y mirad qué resultado. En muy poco tiempo tenemos un pastel espectacular. Lo llevo a la nevera entre 30 minutos y 1 hora para que asiente bien y ya se puede servir perfectamente. El pastel queda muy suave, nada empalagoso, con ese toque fresco que combina de maravilla con la fruta. Es un postre que siempre triunfa, tanto por sabor como por presentación. Os aconsejo muchísimo que lo preparéis en casa. En mi canal encontraréis también la receta de este bizcocho, que merece la pena hacerlo una y otra vez. Si te ha gustado la receta, suscríbete al canal porque aquí encontrarás muchas más recetas de cremas, rellenos y pasteles deliciosos. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima receta.